chicos, pues gracias por venir. Y en la conferencia de hoy va a hablar Óscar Pujol, que ya sabéis que es el director del Instituto Cervantes aquí en Nueva Delhi, ¿no? Y además de ser el director, es un sánscritista, estudió en la Universidad de BHU, hizo su doctorado en sánscrito y vivió 16 años, ¿no? ¿Es como eso? Ha sido director del Cervantes de Nueva Delhi. Él empezó el Cervantes aquí en el año 2007. Estuvo 5 años, luego estuvo en Brasil, estuvo en Marruecos y volvió hace 5 años. Este es su último mes aquí. Entonces hemos querido aprovechar la oportunidad de tener uno de los mejores sánscritistas que hay en el mundo hispano, no en España, pero en español, incluso en India, para dar una conferencia sobre su traducción de los Yoga Sutras de Patanjali, ¿vale? Bueno, Óscar ha escrito un montón de libros, tiene un montón de traducciones. Este es el primero. Poesía erótica sánscrita del siglo XI, Bilhana, autor de Cachemira, Chauri Surata Panchasika, traducido Los 50 poemas del amor furtivo. Un libro muy interesante, como digo, del siglo XI. Y todos estos están en la biblioteca, ¿vale? En la sección local. Este es un monográfico sobre Patanjali, el autor de los Yoga Sutras, y aquí hay, solo la mitad del libro es mía, porque aquí hay dos autores que se vio que podían ser parecidos, tenían similitudes, Patanjali, autor indio, y Spinoza, el filósofo holandés también, y entonces hay dos partes. Patanjali es mi parte, este es el mismo que este libro, pero yo originalmente lo escribí en catalán y luego se tradujo al español. Entonces este libro es lo mismo, pero en lengua catalana, para quien se atreva. Este está disponible en la biblioteca. Este lo voy a dejar aquí antes de irme, pero desgraciadamente no lo podréis tener disponible hasta que llegue el bibliotecario, porque lo tienen que catalogar, ¿de acuerdo? Este es La sabiduría del bosque. Esto es una traducción de las Upanishads, de los textos upanishádicos al español, ¿eh? Y las Upanishads son quizás uno de los textos que más al principio influyeron en Occidente, especialmente en el siglo XVIII y XIX. Este es un libro que para que les guste la literatura es muy interesante. Se llama Rasa o el placer estético en la India. Hablo hindi me Batatena, Ras Leliana, Batatena. Esto es el Rasa. Rasa es una teoría, yo digo que es una de las teorías indias que podrían ser exportadas con mucha facilidad al mundo occidental. Porque aquí hablamos de una teoría literaria. Un día deberíamos hablar sobre esto. Hay tiempo. Porque esta teoría literaria del rasa, o el placer estético, tiene más de 2000 años de antigüedad y yo creo que utiliza conceptos que en Occidente solo se descubren en el siglo XX, como es el concepto de distancia estética, entre otros, como es el concepto de universalización del contenido de arte. No voy a explicar lo que es, pero decir lo avanzado que estaba la India en teoría literaria. Y este libro, La teoría del rasa, y perdón que me extienda un poco en esto, pero es que es muy interesante, porque intenta contestar una pregunta fundamental incluso para entender el mundo moderno. ¿Por qué nos gusta tanto la ficción? ¿Por qué estamos todo el día viendo películas, leyendo novelas, oyendo los cuentos que nos cuenta cualquier persona, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos gusta tanto la ficción? Esta pregunta que se hizo en la tradición india y empezó con el Natya Shastra de Bharata Muni, aproximadamente hace más de 2000 años, la tradición india pasó 1000 años en contestarla. Hubo un debate entre grandes filósofos indios, hasta que finalmente fue en Cachemira, el gran Pandit Abhinavagupta, que un poco sintetiza todo y explica de una forma, que no lo puedo explicar, que básicamente la percepción estética se diferencia de todas las percepciones ordinarias que tenemos
y crea un estado, no lo puedo explicar ahora, pero lo explica con mucho detalle, que el lenguaje artístico crea un canal extraordinario de percepción que no tiene nada que ver con la percepción ordinaria. Y lo dejo aquí porque no es el tema de hoy, pero a quien le guste la literatura, este libro es muy interesante. Y la introducción aún es más interesante, no la escribí yo, la escribió Chantal Maillard, que es Premio Nacional de Poesía en España y que estuvo viviendo en Benarés también, y la introducción, por lo tanto, es de Chantal Maillard y, como digo, explica la pregunta del millón: ¿por qué nos gusta tanto la ficción? Y este es el diccionario. Falta el de catalán, no sé si ha desaparecido. No sé, es muy raro que había un diccionario sánscrito-catalán que también estaba aquí. Este es el diccionario sánscrito-español, ¿no? que se publicó justo al llegar aquí a ver. Bueno, pues ya empezamos con la charla de hoy sobre los Yoga Sutras, ¿vale? Bueno, desde luego, yo lo primero que me gustaría deciros es que si hay algún producto indio que se venda bien en el mundo es el yoga. El yoga realmente ha copado todos los mercados internacionales. No recuerdo las estadísticas de los billones de dólares que genera la industria del yoga en todo el mundo, pero se ha convertido realmente quizás en una señal de identidad india, y el yoga hoy en día es un fenómeno universal. Yo creo que la India tendría que estar muy orgulloso de esto, ¿eh? Y continuar en esta senda. Pero bien, el yoga tal y como se practica hoy en día es muy diferente del yoga de Patanjali, y eso lo tenemos que tener claro. Si a alguien le interesa la historia del yoga contemporáneo, yo le aconsejo un libro que lo podéis encontrar en Penguin, que se llama Yoga Body. Está en inglés, por Mark Singleton, y Yoga Body explica cómo se genera, cómo se crea el yoga actual. Y el yoga actual, tal y como se practica hoy en día, es básicamente un producto del siglo XX, y es básicamente la persona, no digo que lo desarrolló, que lo perfeccionó, fue Krishnamacharya, un gran acharya de Chennai. Y Krishnamacharya, que fue realmente el inventor del yoga modelo, porque el yoga clásico, el yoga postural clásico, no tiene tanto su origen en Patanjali, sino tiene su origen en los textos tántricos de la Edad Media india. Esto es muy importante de entender. No es, aunque aquí están los principios, realmente el yoga postural viene a través del yoga tántrico indio de la Edad Media. Pero el yoga tántrico de la Edad Media no estaba pensado, y lo diré en inglés, para fitness. Bueno, hoy en día yoga es sinónimo de fitness, pero el yoga original no se practicaba para que la gente estuviese en forma. Se practicaba realmente para... El yoga en la India clásica se practicaba por dos modos. En la India clásica el yoga se practicaba por dos motivos, especialmente. Uno, para conseguir la liberación de las ataduras del samsara, del mundo, pero había otro tipo de gente que practicaba el... Había otro tipo de gente que practicaba el yoga por otros motivos, y era para conseguir siddhis. ¿Sabéis lo que son siddhis? Y los Yoga Sutras explican una serie de siddhis, como por ejemplo, explican el siddhi de caminar sobre el agua, como hacía Jesucristo, o de volverse pequeño, grande, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de siddhis. Entonces había gente que no practicaba yoga para conseguir el conocimiento o la liberación, sino para conseguir poder. Y eso también es muy importante. Pues bien, si el yoga clásico era o bien para
para liberación o bien para conseguir poderes especiales, el yoga contemporáneo es totalmente distinto. Y el yoga clásico era muy rígido. O sea, las posturas que hacemos hoy en día en yoga, que conectamos un asana con otro asana y hacemos una especie, vamos concatenando todos los movimientos, esto no existía en el yoga clásico. El yoga clásico eran posturas fijas que se hacían especialmente con el objeto de meditar, de concentrarse y de conseguir una serie de estados mentales extraordinarios. El yoga moderno toma, y esto es muy importante, toma de la gimnasia sueca, básicamente, porque la gimnasia sueca se practicaba mucho en la India del siglo XIX, estaba muy implantada. Os sorprenderíais que los primeros yogas famosos de la India eran bodybuilders. Y veis unos yogis que son realmente, tienen unos cuerpos esculturales. Ahora no son así, pero porque a principios del siglo XX hay un momento en que el yoga Krishnamacharya justamente empieza a tomar prestado de la gimnasia dinámica precisamente la concatenación de ejercicios y crea un yoga no tan rígido como el yoga original, pero un yoga más flexible, más amable. Pensad que el yoga era para ascetas, no era, o sea, si ahora le dijésemos a un sadhu, a un baba naga, que el yoga de la época, ahora el yoga se practica media hora al día para hacer gimnasia, se reiría de eso, porque eso no era el objetivo original del yoga. Por lo tanto, Krishnamacharya enseña a tres maestros, Pattabhiram Jois, Desikachar y Iyengar, y estos tres maestros, Pattabhiram Jois en Mysore, Desikachar en Chennai y Iyengar, que es el más conocido, ponen las bases del yoga postural moderno. Esto tiene que quedar muy claro la diferencia entre el yoga de Patanjali y el yoga postural moderno, cuyos objetivos son diferentes y que ha sido adaptado para un público moderno que no es asceta, que no es monje, que no renuncia al mundo y que solo quiere el yoga para tener salud, para tener flexibilidad corporal, incluso para ser más guapo. Eso es importante. Bueno, hay un sutra, ahora que hemos dicho hablar de guapo, hay un sutra que precisamente, porque lo interesante del yoga es que el yoga no niega el cuerpo. ¿No? El yoga realmente utiliza el cuerpo como un medio de liberación espiritual. Y entonces, uno de los poderes que tiene el yoga, poderes especiales, es Kaya Sampat. ¿Alguien entiende lo que he dicho? Kaya es cuerpo, sharir. Sampat es riqueza. Muy bien. ¿Veis cómo saben sánscrito? Pues nota que son... Kaya Sampat es la riqueza corporal. Y la riqueza corporal tiene 4 componentes, ¿no? Rupa, belleza, lavanya, rupa, lavanya. Parecen lo mismo, no son lo mismo. Rupa es belleza, lavanya en español sería gracia, elegancia, esa lavanya, ¿no? Sería rupa, belleza, lavanya, gracia, esa... Viene de sal. Bueno, en español decimos qué salado es, ¿no? Es la misma metáfora que se utiliza en sánscrito y en español. Realmente cuando conoces los idiomas ves que un día alguien tendría que hacer un estudio de las metáforas comunes entre el sánscrito y el español, porque hay muchas, ¿no? Bien. Otra es bal, fuerza, y otra es vajra sanjanatvatva, que quiere decir tener la consistencia corporal de un diamante, es decir, un cuerpo duro y fuerte como un diamante, ¿vale? Esto es uno de los siddhis del yoga, que hoy en día los que hacen yoga también quieren conseguir este siddhi, ¿vale? Pues entonces, muy importante saber la diferencia entre el yoga de Patanjali y el yoga actual y tener consciente que el yoga actual realmente se acaba de formar en el siglo XX y el centro del yoga es la escuela de Mysore del Palacio Real del Maharaja. Allí leed el libro porque es una historia fascinante que cuenta con mucho detalle y precisión el nacimiento del yoga moderno. Para Patanjali, el yoga era sobre todo meditación. Meditación.
Y los Yoga Sutras tienen 4 libros, ¿de acuerdo? Y el primer libro se llama Samadhi Pada. ¿Vosotros entendéis lo que quiere decir Samadhi Pada? Y está dedicado al Samadhi. Y el primer libro dice, para aquel que tiene la mente tranquila, Prashanta Chitta, dice en sánscrito, Prashanta Chitta, para aquel que tiene la mente tranquila, no hace falta hacer yoga físico. Esto lo dice Vyasa. Y por lo tanto, para aquellos que tienen la mente tranquila, no necesitan hacer asanas. Eso es muy importante. Muy poca gente la tiene tranquila, todos están intentando hacer asanas. Bien, pero esto es importante tener en cuenta, porque pensamos que el yoga es siempre postura. Y el yoga original, la única postura que existía era la postura del loto, y era una persona meditando. Voy a decir ahora una cosa que os va a sorprender, pienso, no lo sé. Igual no. Un público occidental lo sorprende, ahora no sé si a vosotros lo. Me acuerdo que cuando una vez alguien me preguntó, ¿cómo definirías el yoga de Patanjali? Una frase es difícil. Y yo dije una frase, y la persona lo entendió perfectamente porque venía de esta, era una española, pero que venía del ámbito del. Y dije, el yoga es apagar la mente para que brille la conciencia. Esa es la definición, ¿eh? Ahora cada uno que piense lo que quiera, no podemos explicar qué quiere decir, pero es apagar la mente para que brille la conciencia. Antes de continuar, y evidentemente no tenemos tampoco todo el día, yo también os diría que si os interesa el tema, hay una conferencia más larga y quizás más estructurada que lo que podemos hacer hoy en este corto espacio de tiempo, en el Instituto Cervantes de Río de Janeiro, donde fui director. Y allí pude dar una conferencia. Ahí podéis ver muchas de las cosas, si queréis más contexto, la conferencia está en español, pero podéis está en YouTube, está en el canal del Cervantes de Río de Janeiro. Yo cuando publiqué este libro, me acuerdo que era en 2016, y cuando lo presenté en España con el editor es de Barcelona, es una editorial de Barcelona. Cuando fui a presentarlo, pensé, voy a hacer algo especial. Y entonces digo, en lugar de hablar de lo bueno que es el libro, voy a decir a la gente 7 motivos por los que no debe comprar este libro. Al final no lo hice, me dio miedo de que el editor no entendiese la broma. Sí. Y no volviese a publicar ningún libro mío. Digo, vete con cuidado. Pero quiero leer estos 7 motivos por los cuales no debes comprar este libro. Evidentemente, esto es un truco. Es una figura retórica que se llama asteísmo, para que no la sepa, ¿eh? Y que quiere decir alabanza con apariencia de vituperio. Para los profesores. Bien, este libro no lo debéis comprar porque tiene mucho sánscrito. El segundo motivo, porque rompe ciertos mitos del yoga. Y aquí pongo solo 3. Primero, el significado de la palabra yoga. ¿Qué significa la palabra yoga? ¿Quién lo puede decir? Lógico. ¿Qué más? Juntar. Unión. ¿Cómo decís unión en hindi? No decís yo. No, pero yo. Eso viene de como yo de algo, ¿no? Samyog decís en hindi, normalmente, más que yog, ¿no? Yog ya suena un poco raro, ¿no? No, yo lo que quiero decir es que los que dicen que el yoga significa unión, en el caso de Patanjali se equivocan. Yoga no significa también unión, pero es un significado secundario en realidad, ¿eh? Cuando queremos decir unión en sánscrito decimos samyoga, ¿de acuerdo? Como en hindi, por favor. También se dice que esta palabra yoga proviene de yukti. Sí, proviene de yuch, dato, yuch. ¿Eh? Y yuch, tenemos la palabra español, hay una palabra, un cognato español, es yugo. Pero yugo no quiere decir unión, ¿de acuerdo? Yugo es precisamente cognato de yoga, ¿no? Y otro es uncir, etcétera, etcétera. Pero yoga, en realidad, es una palabra que tiene muchos significados, pero en el caso de Patanjali y en el caso de la mayoría quiere decir aplicación. Cuando tú aplicas algo, la gana, ¿eh? Cuando haces un yoga es que estás utilizando algo.
Y aquí quiere decir aplicación, quiere decir método, metodología, y quiere decir también un camino, el camino hacia algo. Por eso podemos hablar Bhakti Yoga, Karma Yoga, Gyan Yoga. Si yoga significa unión, ¿qué sería? Unión con la devoción. No tiene sentido, ¿vale? Yoga está muy utilizado en sánscrito. Yoga quiere decir sutra también. Quiere decir muchas cosas. Pero el significado de yoga básicamente es eso. Es un método que tú utilizas para algo determinado. Ahora yo sí... Y hay muchísimos yogas. Cualquier truco que utilicéis acaba siendo un yoga. Y esto es muy importante. Es muy importante porque para Patanjali el yoga, el Vedanta es diferente. Si me decís que hay una escuela vedántica que dice que el yoga es unión, yo no tengo problema ahí. Mire, de acuerdo, eso lo podemos admitir. Pero en Patanjali yoga no es unión. Porque Patanjali no busca la unión del alma con Dios. No busca eso. Busca lo contrario. Busca la separación del alma de la materia. Es totalmente diferente. Por favor. Entonces, no es una repetición, porque sutra también es una fórmula, es una herramienta para lograr algo. Entonces, yoga sutra no es la repetición de lo mismo. Muy buena pregunta. No, porque a ver, aquí yoga ya quiere decir yoga siddhanta, el sistema de yoga, la doctrina del yoga, ¿entiendes? Que también quiere decir eso, ¿eh? Es una de las 6 escuelas ortodoxas del hinduismo. Aquí el yoga se refiere a Patanjali, a la disciplina, ¿de acuerdo? No a la técnica en sí. Entonces, son los aforismos de la ciencia del yoga o de la doctrina del yoga, ¿no? Yoga Siddhanta Sutra, sería un poco así, ¿de acuerdo? Bien, he dicho todo esto ahora un poco para... Entonces, el significado de la palabra yoga quiere decir justamente método, práctica, una metodología, una aplicación de una técnica determinada. El segundo mito ya lo he desmontado. Decía, el objetivo del yoga es parar la mente para que brille la conciencia. Y eso, normalmente, si le preguntas a alguien que hace yoga, nunca te dirá eso. Evidentemente es el caso del yoga de Patanjali, no es el caso del yoga postural que hace la gente. Y finalmente, cómo se relaciona con el yoga actual. Porque realmente el yoga actual no tiene su origen aquí, aunque tenga un precedente remoto, sino tiene su origen en el siglo XX y gracias a las influencias que he determinado. Bien, tercer motivo por el que no debéis comprar este libro, y sería porque no es un libro simple, es complejo y no quiere reducir el yoga a un estereotipo, sino que lo intenta explicar con toda su complejidad. Esto es muy importante porque el yoga es algo que Yo siempre digo que uno de los autores más tergiversados del mundo es Patanjali. Y yo respeto mucho a todos los maestros de yoga, empezando por Iyengar, pero no los respeto tanto cuando hablan sobre Patanjali, porque Iyengar dice muchas tonterías sobre Patanjali. Y su libro Light on Yoga, yo lo titulo Darkness on Yoga, porque no, él es un gran maestro, pero él realmente no lee a Patanjali como debería leerlo. Él llega a decir en un sitio que, claro, para Patanjali pensaba que la parte izquierda del cerebro es femenina, la derecha es masculina. Esto es una tontería. A Patanjali no le importaba el cerebro. Patanjali, a diferencia de la ciencia actual, y esto es muy importante de tener en cuenta, porque esto es otro tema que ahora no lo podríamos abrir, para el yoga la mente no está restringida en el cerebro. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante tener en cuenta, ¿eh? La mente no se limita simplemente al cerebro, es otra cosa, no estamos hablando de eso, ¿no? Y por lo tanto, Iyengar allí está diciendo puras y simples anacronismos, intentando presentar el yoga de una forma científica, que es una tontería. Intentar presentar, con perdón, porque el yoga es otra cosa, es otra cosa diferente. Bien. Cuarto motivo por el cual no hay no es fácil ni es user-friendly, ¿okay? Para nada. No es inmediato, no lo podéis consumir así. Hay que leerlo despacio para familiarizarse con los conceptos muy extraños a nuestros hábitos de pensamiento y a nuestro contexto cultural. Esto lo dije en Occidente, no en la India, porque este es vuestro contexto cultural, no el nuestro. Quinto motivo por el que no debes comprar este libro es porque no es emotivo, no apela a las emociones. ¿De acuerdo?
Y aquí me gustaría decir que para el Yoga Sutra las emociones son entendidas como productos materiales que oscurecen el resplandor de la conciencia. Y no digo más, ¿vale? Una cosa que es muy interesante, evidentemente, es que el yoga tiene un concepto material de la mente. Piensa que la mente es material. Esto es extremadamente moderno. La mente es material, pero no está hecha con una materia, es lo que llaman sukshma sharir. ¿De acuerdo? No es, por lo tanto, no es stula, exactamente, no es stul, es sukshma. Y la India evidentemente reconoce una materia no perceptible, no conceptualizable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es material, y esto es algo muy importante de entender, que la mente en la India no es espiritual, es material. Y aunque os parezca sorprendente, podemos explicar nuestras emociones con una teoría materialista de la mente, con precisamente una teoría de la materia sutil de la mente. Si tenemos tiempo ahora explicaré un poco, ¿vale? Sexto. Tampoco es un libro simplemente racional. Tiene que ir más allá de la razón e intentar explicar lo inexplicable, que es la conciencia. Lo diré de otra manera. El objetivo del yoga de Patanjali, y lo dice él en los sutras, es separar la mente de la conciencia. Esto a veces para un occidental no tiene sentido. Y esto es muy importante para entender una diferencia esencial entre el modo de pensar en la India y en Occidente. En Occidente la conciencia es una propiedad de la mente. Entonces la mente sería como una especie de sustancia que tiene propiedades. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Igual que el agua puede estar limpia o sucia, ¿no? Y el agua es la sustancia y la limpieza, la suciedad es la cualidad de la sustancia agua. Pues Occidente piensa igual, la mente es una sustancia y la conciencia o la inconsciencia de la mente es una propiedad. Cuando esta propiedad está activada, como ahora, todos somos conscientes, yo os veo a vosotros y todos sabemos lo que hacemos. Cuando estamos en sueño profundo, estamos inconscientes, ¿de acuerdo? Cuando estamos soñando, no estamos inconscientes. Este es el estado de sueño, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero los 4 estados de la realidad en la India, ¿no? Hago un poco de contexto. El estado de vigilia, que es el estado en que estamos ahora. El estado de sueño, que es cuando dormimos y soñamos. El estado de sueño profundo, que es cuando no soñamos. Creo que la ciencia tiene no el sueño, no sé cómo se llama. Y luego el estado causal. El estado de sueño profundo es el estado causal. Y luego el 4º estado, Turiya. Turiya. ¿Habéis oído la palabra Turiya? ¿No? Bueno, el 4º estado es el estado trascendente, es el estado de la conciencia, es el estado de la liberación. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, lo que decía, si para Occidente la conciencia es simplemente una propiedad de la mente, para la India, para el pensamiento indio esto es muy diferente, porque allí la mente es un instrumento de la conciencia. ¿Entendéis lo que os digo? La mente allí es un instrumento de la conciencia. No es al revés, pero de cierta manera, en el concepto occidental de la relación entre mente y conciencia, en cierta medida diríamos que la conciencia está subordinada a la mente. En la teoría fisicalista actual, la conciencia se le ve como un resultado del cerebro, y la conciencia está supeditada al cerebro, ¿no? ¿Entendés? Bueno, la diferencia entre mente, me dice que diga en sánscrito la palabra mente y conciencia, ¿eh? El problema es que mente sería chitta, mente sería manas, básicamente. Mente también, básicamente sería chitta y manas, ¿eh? Y conciencia en sánscrito es chit. No conoce la palabra. Conciencia, otra traducción de conciencia sería purusha. Purusha también quiere decir esa. ¿Eh? Otra
Otra palabra que significa conciencia sería Chaitanya. Esta la conocéis más, ¿eh? Chaitanya. Pero bueno, entonces vuelvo a lo que decía antes. Aquí la relación se invierte y la conciencia es, la mente es un instrumento de la conciencia. Voy a intentar, para explicar, es que esto es fundamental, ¿no? Para entender la relación entre mente y conciencia. Vuelvo a lo que decía antes. Normalmente, desde el punto de vista occidental, cuando estamos en coma, estamos inconscientes. Cuando estamos en sueño profundo, estamos inconscientes. Los indios no dicen eso. Los indios dicen que incluso cuando estamos en sueño profundo, somos conscientes. Incluso cuando estamos en coma, tenemos un modo de conciencia, aunque luego no lo recordemos. La ciencia ahora le está dando la razón, porque ahora la ciencia sabe que incluso los pacientes en coma profundo perciben cosas que se les dice afuera, ¿no? De hecho, para la filosofía india, la conciencia nunca se apaga, siempre nos está iluminando, ¿eh? Y sé que voy a leer una cosa para intentar explicar esto, que es bien complicado, pero yo lo explico de una manera. Imaginad que la mente es como un diamante. Y se habla en el budismo, se habla en el hinduismo, el diamante de la mente, ¿no? Y eso se habla. Un diamante no brilla en la oscuridad, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que la mente por sí sola no es consciente. Nuestra mente es tan consciente como esta mesa, en realidad, en sí misma. Es como el diamante. El diamante no brilla en la oscuridad. Pero si tú abres una rendija, abres la ventana y un rayo de luz cae sobre el diamante, ¿qué pasa? El haz de luz blanca se abre en el abanico del arco iris. Y lo que era una luz neutra se convierte en la policromía del mundo. Pues la mente es exactamente igual. La mente está encerrada en la cámara oscura de nuestro cuerpo, de esto, y es iluminada por la conciencia, que también mora en nuestro interior, ¿de acuerdo? Esa conciencia, cuando la luz de la conciencia cae sobre la mente, rompe el haz de la luz blanca pura de la conciencia sin contenido y crea la policromía del mundo y la diversidad del mundo. Básicamente es lo mismo. Los indios piensan que la conciencia de Brahma mora en nuestro corazón, en el interior de nuestro... El corazón no me refiero a la víscera. El corazón es también algo simbólico. En Occidente teníamos lo mismo cuando hablábamos de corazón. No pensemos cuando digo corazón, me refiero a esto. Me refiero a realmente a una entidad, una vez, del Sukshma Avastha, del estado sutil. No es algo físico que tú puedes abrir y tal y cual. La teoría india en las Upanishads es que Brahma mora en el corazón de todos nosotros. Y esa luz interior que mora en el interior de todos nosotros es la conciencia. La tenemos siempre y nunca se apaga. Esto me interesa mucho, ¿no? Incluso cuando estamos en sueño profundo, somos conscientes, aunque no lo sepamos. Y la luz de la conciencia nunca se apaga en nosotros. Lo que pasa es que a lo largo de nuestra experiencia cotidiana, veamos cómo somos nosotros. El ser humano, en el día a día, vive en el reino de la dualidad. ¿Qué hacemos normalmente? Normalmente utilizamos nuestros sentidos para captar los objetos externos. Una buena comida, una buena música, o lo que sea. Y esos objetos externos, los sentidos son como flechas. Lanzamos la flecha de los sentidos, ¡pop!, captamos, llevamos esa imagen al cerebro, y la filosofía india explica cómo se lleva esa imagen al cerebro, y entonces la consumimos, ¿no? Nos da placer, nos da disgusto, y esto lo hacemos constantemente. Constantemente capturar el mundo exterior para llevarlo al interior, que es la vida básica, ¿no? Al final nos hace creer algo que es erróneo. Nos hace creer que hay una diferencia absoluta entre el mundo externo y el mundo interno. ¿De acuerdo? Y nos hace creer también otra cosa, que la luz viene siempre de fuera. Todos pensamos que la luz viene de fuera. Shankaracharya,
y muchos otros grandes filósofos indios dicen claramente que la luz no viene de fuera, la luz viene de dentro. Y Shankaracharya da una prueba muy clara de por qué la luz viene de dentro. Cuando vosotros estáis en vuestra habitación con los ojos cerrados, ¿qué veis? Veis todo un mundo iluminado por los pensamientos, por vuestras imaginaciones. ¿De dónde viene esa luz en la que vosotros veis vuestros pensamientos y veis? ¿De dónde viene la luz de los sueños? En fin, ahora no me voy a extender mucho más, pero para la teoría india, a diferencia de lo que pensamos en modo intuitivo, la luz siempre viene de dentro, no viene de fuera, ¿no? Y es esa luz la que hay en cierta manera. Por lo tanto, vuelvo a la teoría del diamante. Esa luz del Brahma, del Purusha, que está dentro del corazón, es la que ilumina la mente, el diamante de la mente, y entonces la mente se pone a funcionar. ¿De acuerdo? Solo me interesaba esto. Separemos mente de conciencia, y entonces la conciencia es nuestra verdadera identidad, no la mente. Esto es muy importante, porque normalmente nos identificamos con nuestra mente. Vuelvo a lo de antes. Hacemos constantemente este movimiento de captar los objetos de los sentidos, vienen a través de los sentidos hasta la mente, los saboreamos con la mente, ¿de acuerdo? Y entonces vamos así disfrutando. Pero insisto en que siempre esa luz viene de dentro y el verdadero agente no es la mente, es la conciencia. Y esto es extremadamente importante. Esto lo digo porque Óscar Pujol aquí hablando es la parte de Óscar Pujol que es realmente la mente, no es Óscar Pujol. Mi verdadera identidad no es simplemente Óscar Pujol, es algo más que Óscar Pujol, o algo menos, en el sentido que es esa conciencia pura que se va reencarnando de cuerpo en cuerpo. Y como digo, esto es extremadamente importante para entender este juego entre mente y conciencia. ¿Y qué pasa? Normalmente nos identificamos con nuestra mente y lo atribuimos todo a Óscar Pujol, o a Alejandro, o a Rosa, o a Bártica, o a cualquiera de nosotros, ¿eh? Cuando eso es solo un instrumento. En fin, para resumir esto, y vamos a continuar, porque es bastante complejo, decir que el error que hacemos normalmente es confundir el instrumento con el verdadero agente, con el verdadero sujeto. Tomamos el instrumento por el sujeto. Y eso es como decir que no es Rafa Nadal el que gana el tenis, sino la raqueta. ¿De acuerdo? No es el gran violinista el que toca, sino el violín. Venga, lo dejo aquí y de momento, no sé si tenemos mucho más tiempo. Abrimos para preguntas, ¿no? Sí. Porque el tema es infinito y yo os aconsejo, el Instituto Cervantes de Río de Janeiro tiene 2 vídeos al respecto y ahí podéis profundizar más porque el tema es complejo, ¿no? Leeros el libro cuando salga, cuando lo podáis disfrutar, hasta cuando tengamos un bibliotecario, lo podéis leer. Como entonces yo lo tengo, lo puedo prestar. Pero asegúrate, ¿eh? Venga. Muy bien. ¿Queréis preguntar algo? Hola, ¿Patanjali era coetáneo o vivía antes o después de Charvak? ¿Porque creía en reencarnación o cómo era? Porque acabas de hablar de tú vives de mente a mente, entonces hablamos de reencarnación. Era posterior a Charvak. Sí, sí. Era posterior, sí. Bueno, una cosa que yo quería explicar, ahora si tenemos un momento, ¿no? Precisamente. Lo primero que quería explicar es los Yoga Sutras dividen el mundo, es dualista. No es una teoría advaita como el Vedanta, sino que es dualista, cree en 2 principios. Cree en Prakriti y cree en Purusha. Purusha es la conciencia y Prakriti es la naturaleza. Por lo tanto, cree en un mundo objetivo, como en el que vivimos, y en un mundo mental. Esto es una cuestión de experiencia. Pero lo que interesa mucho es de qué está compuesto el mundo físico, la naturaleza, Prakriti. Y aquí sí que me interesa porque este es y con esto acabaremos, son 15 minutos más. Sí. ¿Tenéis clase a las 2:30? Sí, Vale.
Es muy interesante la teoría del mundo físico en el Sankhya, porque el yoga toma la ontología del Sankhya. Oye, siento mucho decir palabrejos como ontología y todas las cosas, pero después puedo preguntar a la profesora. La naturaleza, según la teoría del Sankhya Yoga, está compuesta de 3 energías básicas. Esas 3 energías básicas se llaman en sánscrito guna, gun en hindi. ¿Sabéis lo que son? ¿Alguien las puede decir? Por favor, ¿quién me ayuda a decir los 3 guna? No. Kapha, Pitta y... Bueno. Agni, Vayu. Y esto Bhuta. Y elemento. Panchamahabhuta. ¿Sí? Vale, ya va. Tamas, Rajas, Sattva. Muy bien, ahí lo saben. Tamas, Rajas y Sattva, perfecto. Bien. Entonces, el mundo físico está compuesto de 3 energías, Sattva, Rajas y Tamas. Sattva está simbolizado por el color blanco. Ahora digo las propiedades de Sattva. Sattva es transparencia, luminosidad, claridad, ligereza, conocimiento, movimiento ascendente, felicidad, bondad. ¿De acuerdo? Estas son las características de Sattva. El movimiento ascendente. Las cualidades de Rajas. No digáis en español rajas. Eso ya lo saben. Rajas está simbolizado por el color rojo. Y sus características son movilidad, actividad, estímulo, esfuerzo, fuerza, expansión horizontal, deseo, pasión, dolor, enfermedad. Placer también. El placer entendido como no la felicidad, sino el placer, ¿no? Como algo distinto de la felicidad. Tamas, el tercero, simbolizado por el color negro y por cualidades como pesadez, solidez, oscuridad, indiferencia, negligencia, movimiento descendente, ofuscación, embriaguez, sueño e inconsciencia. ¿Vale? O sea, por lo tanto, Sattva blanco, Rajas rojo, Tamas negro. La teoría dice que el mundo físico y el mundo mental, porque estas cualidades se aplican tanto a fenómenos físicos como fenómenos mentales, ¿vale? A los dos. Entonces, por ejemplo, estas 3 características están siempre presentes en la naturaleza. Lo que pasa es que a veces una predomina sobre las otras, y el que las otras están ahí en estado latente, una se muestra más fuerte que las otras. Yo, para entender qué son Sattva, Rajas y Tamas, utilizo, y aquí va muy bien en el Cervantes hablar de eso, utilizo la metáfora del estudiante, para entender mentalmente cómo está nuestra mente cuando predomina una de estas 3 energías. Ahora imaginamos que estamos preparando un examen y en nuestra mente predomina el gun Sattva. ¿Qué pasa entonces? Entonces pasa que estamos leyendo, concentrados, no nos distraemos por nada, incluso disfrutamos estudiando, cosa rara, pero cuando el Sattva está ahí, realmente estamos concentrados, tenemos una gran claridad mental, estamos despiertos, no nos distraemos, aprovechamos mucho, ¿no? Y avanzamos en el estudio. Ahora imaginemos que el estudiante está con la cualidad Rajas en su mente. Entonces él empieza a estudiar, lee un poco, se concentra un poco, se levanta, va a la nevera, coge algo, bebe algo, se vuelve a sentar, vuelve a leer, coge el móvil, envía un mensaje. Normalmente estamos todos así. Esa es la verdad, ¿no? Eso es que Rajas está dominando, es un estado mental. ¿Qué pasa en el estudiante cuando Tamas no entiende nada, se duerme, está ofuscado? ¿Vale? Entonces, estas 3 cualidades se aplican a todo, tanto a las cosas físicas como mentales. Tamas, que a simple vista, que psicológicamente parece muy negativo, porque Tamas, que parece muy negativo, es indispensable, porque, por ejemplo, Tamas da solidez a los... Si esto está así es porque es tamásico,
y es duro, ¿no? Entonces, cada estado es imprescindible para formar el mundo y está ahí, ¿no? El yoga de Patanjali, y aquí ya podemos acabar, todavía tenemos tiempo. El yoga de Patanjali tiene dos componentes. Uno es el yoga cognitivo y otro es el yoga no cognitivo. Suena muy raro, en sánscrito sería sampragnata a sampragnata, se llama así, ¿no? El yoga no cognitivo, y yo he escrito un artículo sobre eso, a mí me recuerda mucho la noche espiritual de San Juan de la Cruz. Y si hay algún autor español que realmente se acerque mucho a los Yoga Sutras, es San Juan de la Cruz. Yo lo he leído, he publicado un artículo en Ávila, en la Universidad Mística de Ávila, sobre este tema, y es muy interesante el paralelismo entre la meditación cognitiva y la no cognitiva, no tengo tiempo de explicar eso, y cómo corresponden a la noche de los sentidos de San Juan de la Cruz y a la noche del espíritu de San Juan de la Cruz. Entonces, la primera parte del yoga, el yoga no cognitivo, ¿sabéis en qué consiste para Patanjali? En tener una mente puramente sátvica, una mente dominada por el sattva. Eso es lo ideal, porque todo eso estás claro, concentrado, no estás inquieto, no te duermes, evidentemente todo esto, ¿no? Y entonces conseguir, cuanto más sátvica sea tu mente, ese es el primer objetivo del yoga. Y rayas y tamas quedan... Rayas siempre lo necesitas, ¿de acuerdo? Porque siempre te tienes que mover. De hecho, el sutra que define, Patanjali dice, la mente tiene produce tres actividades. Prakya kriya sthiti. Iluminación, acción y continuidad. Y estos son el efecto. La iluminación es el efecto de algunas sattva que hacen dentro de la mente. Te permite conocer, te permite comprender. Algunas rayas que hace, te permite percibir, porque es el que hace, el que mueve las percepciones, el que mueve. Y algunas tamas te permite recordar, porque es el depósito mental, ¿no? Está ahí. Pero lo que Patanjali dice es que tiene que predominar el sattva y por lo tanto la primera parte del yoga es reprime o disminuye rayas y tamas. Y si una persona que tiene la mente sátvica la mayor parte del tiempo. En lugar, una persona de mente rayásica será colérica, ¿vale? Será muy agresiva, será muy activa. De hecho, rajas es muy valorado en la sociedad moderna, ¿no? Es más valorado que el sattva, ¿no? Porque queremos gente que sean muy agresivos, ¿no? Nadie quiere gente contemplativa hoy en día. La verdad, todo el mundo quiere... Vale. Pero la segunda parte del yoga quiere que incluso abandonemos el sattva. Es lo que decía al principio, apagar la mente para que brille la conciencia. Y ya para acabar, yo entiendo que aquí diréis, ¿qué está diciendo Óscar? ¿No? Yo entiendo que esto no se acaba de entender del todo porque necesita mucho contexto, que lo podéis encontrar en el libro, ¿eh? Y finalmente, ya para acabar, porque me parece muy interesante, y para que entendáis la teoría psicológica de la filosofía india, cómo funciona la mente, según la teoría de la psicología india, ¿no? La mente tiene básicamente varios componentes, y la mente, como he dicho, es una máquina muy eficiente para captar datos externos y asimilarlos, ¿no? Entonces, la mente tiene, por un lado, el sentido del yo, que se llama ahamkara o asmita, ¿vale? Entonces la mente crea una identidad. Y la identidad es lo que somos, ¿no? Todos nosotros tenemos una concepción unitaria de nosotros mismos. Yo soy Óscar y tengo... ¿no? Por lo tanto, el sentido del yo. Luego tiene el intelecto, buddhi, ¿de acuerdo? Luego tiene manas. Manas es una especie de procesador, es el procesador de la mente. Y luego tiene los sentidos. Los sentidos son una extensión de la mente. Como he dicho, la mente es material, aunque la materia sea una materia sutil, y el Vedanta a esta materia sutil la llama Taijasa. ¿Sabéis lo que quiere decir? La palabra viene de Tejas. Tejas, ¿sabéis lo que es? ¿Qué quiere decir? Esplendor. ¿No? Tejas quiere decir esplendor, ¿no? Porque es una materia, en cierta manera,
porque toma prestada la luz de la conciencia y es como si estuviese iluminada. Pero insisto, la mente no brilla con luz propia, es como los satélites, es como la luna. Y por eso la luna es un símbolo de la mente, porque la mente toma la luz prestada de la conciencia, igual que la luna toma la luz prestada del sol, ¿no? Y por eso se le llama eso, ¿no? Bien, por lo tanto, tenemos intelecto, tenemos yo, tenemos, ¿qué más he dicho? Tenemos manas, tenemos sentidos, aún hay otra parte. Tenemos vasanas, samskaras. ¿Sabéis lo que es el samskar? Bueno, es una palabra que oís mucho, pero ¿sabéis lo que significa originalmente samskar? Ahora samskar para vosotros significa un rito, ¿no? Un rito determinado que hacéis, un tipo, o una tendencia, un buen samskar es que... Un buen samskara es que te coloca en una buena disposición mental. Ahí se parece mucho, pero samskara significa... Sí, de ahí viene. Pero samskara significa, en este caso, impresión latente. Impresión latente, samskaras son todas las impresiones latentes que tenemos almacenadas en nuestra mente. Ahora explico cómo se produce el fenómeno de la percepción según esta teoría. ¿Vale? Primero, imaginad que estamos y yo veo un gato. Me pongo este ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo percibir el gato? Puedo percibir el gato, según la teoría india, porque la mente es material, el gato también es material, por lo tanto no hay problema en relacionar algo espiritual con algo material, que es el gran problema del dualismo. Los dos son materiales. Entonces, la sustancia mental, tejasa, sale de la mente, recordemos que es sutil, sale de la mente a través de los sentidos. Y en este caso, si yo veo un gato, saldría de la mente esa sustancia sutil a través de los sentidos, llegaría al gato, haría un molde de ese gato, volvería, ¿no? Entonces, cuando llegase quien mueve esta información es el manas. Y por eso he dicho que era el procesador. Entonces, el manas, que es el procesador mental, coge esa impresión que ha tomado de fuera y la lleva a lo que el Vedanta llama chitta. Chitta es, en ese caso, no es mente, lo lleva donde está almacenado todas las impresiones latentes que tenemos allí almacenadas en forma de recuerdo. Coge el modelo del gato y nos lo podemos imaginar como un ordenador realmente y lo coloca en donde encaja con otros modelos de gato. ¿Vale? Entonces, cuando ve que esa forma encaja con la que ya tiene inscrita en su mente, el manas coge esa información y la lleva a la buddhi. La buddhi, el intelecto. La buddhi es capaz de discernir, porque la buddhi es lo que tiene el reflejo de la conciencia, y la buddhi dice, esto es un gato. Y esto la buddhi lo presenta a la Dhammakara. Lo presenta a Óscar, lo presenta a Alejandro, lo presenta a Pedro. Y entonces Óscar dice, esto es un gato. Si Óscar nunca ha visto un gato, dirá, ¿qué es esto? Porque no encontrará una imagen. Bueno, es una teoría materialista de la mente que todos entendemos perfectamente. Y esto se explica así en los Yoga Sutras y en el Vedanta. Ahora bien, cuando nosotros buscamos el surco de la impresión latente en donde está almacenada la información de gato, allí no solo está almacenada la información del gato, sino también el valor emotivo de esa, porque no somos neutros. Todas las cosas nos gustan, no nos gustan, o nos gustan un poco menos. La neutralidad absoluta nunca existe en nosotros, siempre. Entonces, no solo hay la información física de que esto es un gato, sino también la información emotiva. Y por ejemplo, igual es un señor que no le gustan los gatos. Dice, un gato, qué horror de gato. Ahora imaginemos que este señor que no le gustan los gatos, cuando era pequeño un gato le arañó. Y por eso no le gustan los gatos. Ella no se acuerda, pero esto ha quedado almacenado en sus impresiones latentes, y cuando ve un gato, porque tiene un recuerdo emotivo de que un gato le hizo daño. ¿De acuerdo? Y la mayoría de nuestras valoraciones de las cosas están determinadas por nuestros recuerdos inconscientes. A ver, Freud utilizó todo esto ya en el siglo XX para explicar la teoría de la mente. Y en la India,
la parte inconsciente de la mente se conocía desde hace mucho tiempo a través de todas estas teorías. Ahora imaginemos que el chico este que no le gustan los gatos se enamora de una chica que le gustan los gatos. Ya tiene un problema ahí. Porque la chica tiene una casa llena de gatos. Y el chico le gusta a la chica y quiere estar ahí con... ¿Qué va a hacer el chico? El chico se intentará adaptar, ¿no? Esto que digo es importante. ¿Por qué? Entonces, aunque no le gusten los gatos, para contentar a su pareja, se acercará al gato, lo acariciará. Entonces el gato igual le lame. Ay, mira, no es tan malo como pensaba. Digo esto porque, bueno, antes de decir esto, es muy importante tener en cuenta que cada vez que percibimos algo, cualquier cosa, ocurren dos cosas importantes. Primero, tenemos la imagen mental presente de lo que percibimos. Yo ahora os percibo a vosotros, tengo vuestra imagen mental. Esto es lo primero. Imagen mental, en sánscrito se llama pratyaya. En la terminología de Patanjali, ¿vale? Entonces tenemos esa imagen mental y os veo a todos. Pero al mismo tiempo, esa imagen mental deja un rastro, deja una huella, deja una impronta, deja una marca, deja una muestra. Es que utilizo estas palabras expresamente porque estas palabras reflejan el significado de samskara o vasana. Vasana quiere decir que perfuman la mente. Vasana quiere decir que deja un perfume en la mente, ¿no? ¿Vale? Entonces, siempre hay estas dos cosas. Percepción de la imagen y una impresión latente que queda grabada en tu mente. Si la percepción es muy traumática, a ti te queda un trauma. Y ese trauma continuará porque... Pero por lo tanto es muy importante tener en cuenta que cuando ves una cosa, producen estas dos. Y hay cosas que es mejor no verlas, ¿sabes? Porque si no, te producen esa impresión y te pueden realmente traumatizar. Bueno, más allá de eso. Si el chico empieza a tocar los gatos, a jugar con los gatos, van a producir más percepciones mentales, más impresiones latentes, hasta que puede modificar el valor emotivo de la impresión original y este chico dice, pues ahora me gustan los gatos. Esto es muy importante porque esto explica el proceso de aprendizaje. El aprendizaje precisamente va de ir fortaleciendo el surco. ¿Sabes lo que es un surco? De que utilizo palabras de B2. Ay, de C2. ¿Eh? Mira, sí que bueno. Surco es como, ¿no? Como una raya, ¿no? Es como una impresión así, ¿no? El camino que deja el agua, por ejemplo. O la azada, pero bueno, ahora bien, yo creo que voy a acabar aquí. Y finalmente decir, esto explica también, entonces claro, la práctica del yoga es precisamente cambiar el sentido de estos samskaras. Y cuando cuando aquí en la India dicen, es que sanskara botache, se refieren a eso. Se refieren a todas las impresiones latentes que tenéis acumuladas mediante eso. Bueno, muchas gracias, acabamos aquí.